Hola, muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Disculpen que he estado un poco resfriado y no he podido compartir, pero gracias a Dios me siento un poco mejor en este día. Me pega muy feo la tos, les pido de antemano disculpas, pero continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos, una epístola verdaderamente muy interesante y de mucha doctrina, mucha enseñanza para nuestra fe en Jesucristo. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar. Padre bendito, gracias Señor, te damos. Gracias Señor por esta mañana. Ayúdanos Señor. Te pido bendito Dios que me ayudes con mis bronquios, Padre Santo, que me permita Señor compartir y que me restaure Señor mi salud Señor en este resfriado que he tenido por varios días, Padre. Gracias bendito Dios por cada persona que se conecte, Señor. Gracias por cada persona que va a acompañarnos a través de este estudio, bendito Dios. Guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Verdaderamente me siento un poco mal, ¿verdad? Porque no he compartido. No me he sentido bien, todavía no estoy bien del todo. Estoy mormado de mi nariz. A mí el frío me afecta demasiado, pero bueno, no se trata de mí. Vamos a entrar a nuestro estudio. A ver, tenemos a alguien por aquí. Elmer, bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga. Saludos, hermano. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Tenía rato que no los saludaba. Y no quiero verdaderamente agarrar ¿cómo se dice? La costumbre de ausentarme demasiado, la mera verdad, no. Les pido que me mantengan en oración. Hemos mirado a través de el primer capítulo de Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que Pablo no se avergüenza por eso. Dice que a todo aquel que cree. Sí, y el Evangelio verdaderamente solamente es una noticia buena. Y la noticia buena es que Dios ha dado al ser humano verdaderamente el privilegio, por medio de su gracia, por medio de su misericordia, de que el hombre pueda verdaderamente recibir el perdón de sus pecados siempre y cuando el hombre se arrepienta, se declare culpable delante de Dios y le pida perdón a Dios. Y ese perdón verdaderamente es suyo porque Cristo ya murió. Cristo no hizo excepción de personas en la cruz, ¿verdad? Cristo dio su vida parejo, tanto por el ladrón, por el mentiroso, como por el homicida. Siempre y cuando el hombre verdaderamente reconozca su maldad y se arrepienta de todo su corazón y se vuelva a Dios, él puede verdaderamente obtener el perdón, o más que nada recibir. No obtener como si fuera algo que fuera a ganar, sino recibir el perdón que Dios ha dado verdaderamente para toda persona que se vuelva de su mal camino. Y el Evangelio de esa manera empieza. Juan el Bautista comienza a predicar y a hacer el llamado a arrepentirse, a que reconozcan su vida de pecado, que se bauticen declarándose culpables, que se identifiquen verdaderamente como pecadores, que se arrepienten, que reconocen su pecado. Y verdaderamente el Evangelio tiene poder transformador. Mi vida no es igual, no es perfecta, pero mi vida ha cambiado desde que Cristo me alcanzó con la luz del Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que
que la ira de Dios, decía en el capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque de lo que Dios se conoce, verdad, Dios se lo manifestó, pues Dios lo manifestó por medio de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la existencia de Dios, toda la creación, todas las cosas creadas, desde la hermosura de las estrellas, la secuencia de ritmo que lleva el sol, la luna, verdaderamente dan testimonio de la existencia de un Dios vivo. Y dice que el hombre verdaderamente no quisieron reconocer a Dios ni le glorificaron, y se hicieron necios y cambiaron verdaderamente la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es verdad, podemos ver verdaderamente en las pirámides que tenemos, que los descubrimientos arqueológicos o las pirámides que se pueden mirar, los que hemos podido ir a verlas, o en fotografías, en los libros, vemos verdaderamente ahí la serpiente emplumada, ¿verdad? Y cómo adoraban verdaderamente los animales, adoraban esta serpiente antigua, y la mera verdad tiene mucho peso con la adoración a Satanás, ya que la Biblia misma nombra a Satanás como la serpiente antigua. Y verdaderamente las personas se vendieron a todo eso y no glorificaron a Dios. Dice que dejaron el uso natural de la mujer y se ensañaron hombre con hombre y mujer con mujer, y haciendo cosas verdaderamente que no convienen. Y por esa razón Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí? Y uno mismo sabe, la conciencia misma de uno nos acusa, la conciencia de uno nos inculpa de pecado. Que no le querramos hacer caso es otra cosa, pero verdaderamente dentro de nosotros sabemos que un día o tarde o temprano vamos a darle cuentas a Dios. Y terminaba Pablo diciendo en el capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, dignos de juicio, dignos de la condenación eterna, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y es verdad, cuando uno vive en el pecado, se deleita uno con el pecado de las otras personas también, sus hechos, sus adulterios, sus fornicaciones. Y es verdad la palabra de Dios, la mera verdad. En el capítulo 2 podemos ver, yo lo estaba considerando como el efecto del tsunami, ¿verdad? El efecto del tsunami verdaderamente arrastra con todo. Yo de niño solamente oía de que el mar, a veces maremoto, y que se levantan olas bien altas y arrastran, se meten a la tierra y todo eso. Yo nada más lo oía de niño antes. Y nunca esperé haberlo visto, haberlo experimentado con mis propios ojos en las noticias, ¿verdad? Lo que pasó me parece que era Indonesia y luego en Japón, y hemos sido verdaderamente testigos de lo que hace un tsunami. ¿Y por qué hago referencia del tsunami con este pasaje? Porque verdaderamente este pasaje arrastra parejo a todo ser humano. Es aplicable para todo ser humano, es aplicable para nuestras vidas, porque tiene mucho que decir a lo que la verdadera naturaleza del hombre es o somos, ¿verdad? Empezando en el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuántas de las veces verdaderamente no nos hemos encontrado juzgando la vida de otra persona, una vida de mentira? Y más si es en la iglesia, ¿no? Juzgamos a otro hermano que no, ese hermano es bien mentiroso. Ese hermano, la mera verdad, mira, viene a la iglesia, hace esto, pero en su casa y hay testimonio de que hace esto y esto y esto. Y cuando nosotros mismos estamos juzgando y hacemos lo mismo verdaderamente, ¿quién de nosotros aún en Cristo no miente todavía? ¿Vivimos verdaderamente una vida santa, perfecta, recta ante los ojos de Dios? Por eso veo que este pasaje verdaderamente se lleva tanto al creyente como al incrédulo. Verdaderamente caemos todos en lo que Pablo está describiendo aquí. Acuérdense, es una carta que se la manda a los hermanos a la iglesia que está en Roma. Él nunca ha estado ahí en Roma hasta este momento cuando escribe esta carta, pero ha escuchado el testimonio de la fe de estas personas de esta iglesia que está en Roma y les manda esta carta. Pero a lo que escribe verdaderamente va escrito a la verdadera naturaleza del hombre. Siendo creyente o siendo incrédulo, verdaderamente va dirigida a la verdadera naturaleza del hombre. Porque si hubiera sido para la iglesia específica, creo que estas palabras no tuvieran lugar verdaderamente para un verdadero cristiano, para un verdadero creyente en Cristo. Pero va dirigida verdaderamente a nuestra naturaleza humana. Verdaderamente. El énfasis está en eso, en nuestra naturaleza humana, en dónde caemos. ¿Con qué propósito lo hace el apóstol Pablo? Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero miren cómo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. O sea, no tienes excusa tú, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, ¿sí? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y es verdad. ¿Cuántas veces, la mera verdad, siendo sinceros delante de nuestro Dios, hablando con verdad, yo me he encontrado en situaciones donde he juzgado a personas de ciertas características o cierto pecado en sus vidas, pero veo verdaderamente que no hay ninguna diferencia de él y de mí, que de alguna manera o de otra yo también soy desobediente, yo también me miento, yo también caigo en la misma balanza, por así decirlo. Mas sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Es bien peligroso cuando como cristianos, si estamos en el Evangelio y juzgamos a otros verdaderamente sin compasión en nuestros corazones, y nosotros mismos caemos verdaderamente juzgados por nuestro propio juicio, porque juzgamos el pecado de los hermanos y nosotros también aún hay pecado en nuestras vidas. No estamos verdaderamente viviendo en una vida en santidad y juzgamos, no, ese hermano es bien mentiroso, y también nosotros echamos mano de la mentira. Verdaderamente este pasaje yo lo miraba y lo analizaba de esta manera. Digo, es como un tsunami verdaderamente. Agarra parejo, tanto al creyente como al no creyente. Agarra a todo ser humano verdaderamente por igual. Y todos verdaderamente estamos bajo la misma balanza, bajo el mismo juicio. Y Dios tiene la última palabra. Por eso debemos de tener cuidado de no juzgar. De no juzgar verdaderamente
las cosas hacia la ligera, porque debemos de analizar nuestra vida primero. Si nosotros ya vivimos en una vida en perfección, entonces nuestro juicio verdaderamente es justo ante los ojos de Dios. Pero si hay faltas en nosotros y juzgamos las faltas de los demás, ¿no caemos en lo mismo que está diciendo aquí? ¿Sí? Que dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Y verdaderamente es la bondad, la gracia, la misericordia de Dios la que nos trae a un verdadero arrepentimiento. Es lo bueno que es Dios verdaderamente. Sí, lo bueno que es Dios y lo tardo que es para la ira, la verdad, lo que nos trae a un arrepentimiento. Sí, y dice que si menospreciamos las riquezas de su benignidad, Dios es paciente. Entonces debemos de tener cuidado y no juzgar con ligereza a las personas y condenar a todo mundo como si ellos verdaderamente ya no tienen remedio, porque verdaderamente nosotros sin la gracia de Dios tampoco tenemos remedio. Nosotros no somos salvos porque ya vivimos unas vidas santas, rectas, perfectas delante de Dios. Somos salvos por la bendita misericordia de Dios. Somos salvos por la bendita misericordia de Dios que nos perdonó verdaderamente por la sangre de Cristo. Ningún creyente, ninguna persona, por muy consagrada que esté su vida, podemos gloriarnos de que nosotros sí somos salvos, porque somos verdaderamente muy fieles a Dios. Verdaderamente. Porque si somos salvos, somos por la fidelidad de Dios, por la benignidad de Dios, por la tardanza para su ira contra nosotros, porque si Dios fuera pronto para la ira, la mera verdad, como a la segunda o tercera vez que nosotros pecamos, ya nos hubiera verdaderamente exterminado, quitado la vida. Pero Dios es tardo verdaderamente para la ira, grande en misericordia, y es esa bondad, es la benignidad de Dios, la bondad de Dios que nos trae verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Y qué es verdaderamente el hacer lo bueno? El hacer lo bueno, creo que es verdaderamente venir a un arrepentimiento verdadero delante de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados, para aceptar el Evangelio. Al aceptar el Evangelio es verdaderamente aceptar la maldad de nuestras vidas, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, nuestra separación de Dios, nuestro merecido verdaderamente por pecadores. Eso va de la mano. Al aceptar el Evangelio debemos de aceptar la maldad de nuestras vidas. Porque una persona puede creer en el Evangelio, puede creer en la verdad de quién es Jesucristo, desde su nacimiento virginal hasta su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo.
y aún en su segunda venida. Pero sin un arrepentimiento verdadero, está bajo el juicio, hace lo malo. Y su maldad viene siendo peor porque ahora cree en el Evangelio, pero no cree en la maldad de su vida, no se arrepiente, no se pone a cuentas con Dios. Y termina siendo religioso evangélico nada más, que cree en el Evangelio, pero no cree en la maldad de su vida para verdaderamente vivir con frutos dignos de arrepentimiento. Está peligroso verdaderamente descuidar nuestra vida, nuestra verdadera naturaleza. Y aquí les digo, aquí este pasaje verdaderamente arrastra parejo. Arrastra tanto como al creyente como al incrédulo. ¿Sí? Nuestra misma conciencia, aún en Cristo, nuestra misma conciencia da testimonio si estamos bien o estamos mal delante de Dios. ¿Sí? Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Y esta es una verdad absoluta. Esta es una verdad absoluta y no la podemos minimizar. ¿Cristo murió por el homicida? Sí. ¿Cristo murió por el mentiroso? Sí. ¿Cristo murió por el borrachín? Sí. ¿Cristo murió por la persona, entre comillas, buena? Sí. Sí. Dios no hizo excepción de personas. Cristo no dio su vida por los más buenos y por los malos, muy malos, como yo. Que Él no haya dado su vida por todos por igual. Dios no hace excepción de personas y esto es una realidad, es una verdad absoluta. No podemos verdaderamente dar testimonio de que Dios sana o perdona a unas personas y a otras no. El perdón está disponible, la disposición ya no es de Dios, sino del hombre. ¿Quiere verdaderamente el hombre reconocer su maldad y pedirle perdón a Dios? El perdón es suyo. ¿No quiere verdaderamente reconocer su maldad? Sus pecados permanecen en él y le espera verdaderamente el día del juicio. Debemos verdaderamente de considerar nuestras vidas. Todo esto tiene una aplicación directa en nuestras vidas. Debemos de considerar verdaderamente cómo está nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida? Dice aquí, miren, más adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los que no eran del pueblo de Israel, a los que no se les dieron los mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, son ley para sí mismos, los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Aquí dice, miren otra vez, lo voy a leer del 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo podemos aclarar un poquito este pasaje?
Es verdad en las personas que no van a una iglesia, vamos a hablarle al pueblo de Dios, vamos a hablarle al creyente, vamos a hablarle al que tiene verdaderamente el testimonio de que ha creído en el Evangelio. Hay personas que no van a la iglesia, hay personas que no ejercen una costumbre religiosa, por así decirlo, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley o lo que es la verdad del Evangelio, haciéndole caso al testimonio que les da su conciencia de las acusaciones o defendiéndoles sus razonamientos. Verdaderamente hay personas que no van a la iglesia, no han aceptado el Evangelio en sus vidas, pero por naturaleza verdaderamente se guardan más que aquellas personas que testifican que tienen una fe verdadera en Dios y que van a la iglesia y que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay personas que no tienen nada que ver con una iglesia, ni siquiera, o tienen creencias católicas, pero ni siquiera ejercen verdaderamente el catolicismo, ni siquiera van a misa, y viven verdaderamente más honorablemente, en temor, haciéndole caso a su conciencia de las cosas que no le agradan a Dios y guardándose de no hacerlas, más que aquellos que profesamos una fe en Cristo y verdaderamente hacemos lo que no le agrada a Dios. Se puede aplicar en ambos lados. Aquí Pablo está haciendo referencia a la ley, que hay personas que no se les dio la ley, o sea, los gentiles, los que no son del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se les dieron los mandamientos de Dios, las ordenanzas, el culto de los sacrificios, ¿verdad? Y las ofrendas y todo eso. Pero hay personas verdaderamente que son gentiles, que no tienen la ley de Moisés, que no tienen los 10 mandamientos, pero guardan verdaderamente por sus corazones. Ellos saben, ¿por qué? Porque le hacen caso a la conciencia. Haciéndole caso a la conciencia, ellos saben que meterse con la mujer de su prójimo no es bueno y no lo hacen. Y hay personas que tienen la ley, o hay judíos que teniendo los mandamientos de Dios cometían adulterio, se metían con la mujer de su prójimo. Y eso verdaderamente se puede ver en la vida de la iglesia, en la vida de los siervos de Dios. Hay testimonios de pastores que le han dado baje con la mujer a su prójimo ahí mismo en la iglesia. Verdaderamente estas cosas, como les digo, arrastran con todo parejo, arrastran tanto como las personas que profesan una fe en Dios y no guardan verdaderamente las cosas, y arrastran a las personas que no profesan una fe en Dios, que no ejercen una costumbre religiosa de congregarse, de ir a la iglesia y de cantar alabanzas y todo eso, pero viven una vida mucho más justa verdaderamente que muchos de los que estamos en las iglesias. Y digo estamos porque me apunto entre todos, ¿no? Porque creo que todos caemos bajo el juicio de Dios. Y si declaro como que yo estoy exento de que califican todos ustedes menos yo, verdaderamente me vanaglorio, y no se trata de eso. Sí. Verdaderamente cuando la conciencia da testimonio en nosotros, la conciencia ha estado activa en mi vida desde mi niñez, mucho antes de que yo conociera el Evangelio verdaderamente. La conciencia, el espíritu mío, el espíritu de vida en mí, de Dios, ¿verdad? Daba testimonio de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas que yo hacía
y cosas que no le agradaban a Dios y que no le agradan a Dios, la conciencia misma da testimonio dentro de mí de que esas cosas no le agradan a Dios. Que las ignoremos y sigamos viviendo en ellas, ya es asunto individual y cada quien va a darle cuentas a Dios. Pero hay personas que no ejercen verdaderamente una costumbre religiosa o no van a alguna iglesia, no siguen algún movimiento denominacional o religioso y se guardan verdaderamente de las cosas que nosotros como cristianos ni siquiera nos guardamos ni las consideramos. Seguimos verdaderamente con frutos de mentira, de engaño, de maldad, de odio, de rencor, todas esas cosas en nuestras vidas. Y hay personas que no tienen el testimonio de que van verdaderamente o siguen alguna costumbre religiosa y viven vidas mucho más justas que aquellos que profesamos una fe en Dios. Les digo que este pasaje verdaderamente arrastra parejo, arrastra con todos, es como un tsunami, se lleva todo lo que está de frente, incluyendo nuestras vidas, incluyendo mi vida y incluyendo la vida de ustedes también. Sí, está haciendo un contraste verdaderamente para sacar verdaderamente y manifestar, para que entiendamos verdaderamente nuestra naturaleza, nuestro pecado. ¿Sí? Para que resplandezca verdaderamente lo limpio, lo puro, lo verdadero, se debe de resplandecer, debe de manifestarse lo sucio que está uno. Y este pasaje, como les digo, tanto arrastra como con los incrédulos como con los creyentes, porque todos verdaderamente caemos bajo el juicio de este pasaje. ¿Cuántos de nosotros no hemos juzgado a algún hermano y hacemos lo mismo? Decimos, no, ese hermano es bien mentiroso, dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente caemos en lo mismo, cosas peores? Y estamos juzgando a aquel y nosotros hacemos lo mismo. ¿Escaparemos verdaderamente del juicio de Dios? Nada más porque nosotros consideramos que Dios hará excepción de personas con nosotros. Verdaderamente es un misterio la vida. Yo no puedo sentir lo que siente el corazón de ustedes. Cada persona es un individuo verdaderamente único. No hay otra persona como yo en el mundo. Es un misterio que Dios ha hecho. O sea, no en el sentido de que mi personalidad y todo eso, pero no hay otro yo, no hay un doble de mí que piense igual que yo, que me sienta y que esté en otro país, en otro estado, en otra vida antes o después. Yo nada más voy a existir en esta vida que Dios me dio dentro de el propósito, dentro de la voluntad de Dios. Sí. Y a veces por esa condición única de cada ser humano, nos sentimos nosotros como únicos, como que Dios va a hacer excepción de personas con nosotros y con los demás no. Perdón, Sofía, Jorge, bendiciones. Los había mirado pero no quería despedirme. Buenas tardes, Mercedes. Dios te bendiga. Disculpen que no me había conectado. Como ven, ahorita ya se me calientan las fosas nasales y comienzo a empeorarme. Sí, bendiciones, la paz de Cristo, mi hermano Jorge, bendiciones, amén. Gracias por acompañarnos. Muy interesante verdaderamente el pasaje Si lo miramos, lo leemos así, nada más, así de corrido, sin ponerle atención.
si va escrito para la iglesia que estaba en Roma, como que no tiene sentido verdaderamente todo esto que escribe de que les dice, ¿verdad? Por lo cual eres inexcusable tú, hombre, que juzgas. ¿Sí? Dice, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Parece como que si le estuviera mandando esa carta al gentil, al hombre que no ha aceptado el evangelio. Pero la verdad, sin el evangelio, este pasaje es para todos por igual. Es para todo ser humano. ¿Sí? Hace un contraste verdaderamente de la naturaleza de nuestra vida, verdaderamente, porque estamos verdaderamente bajo esa naturaleza de juzgar a otros y hacemos lo mismo y de ejercer una religión y seguimos pecando, y hay personas que no ejercen una religión, que no tienen verdaderamente una costumbre de seguir un movimiento religioso y se guardan de las cosas que aún los que profesamos una fe en Cristo hacemos. Hay personas verdaderamente que son más justas. Hay personas que no van a una iglesia, hay personas que no siguen ningún movimiento religioso y son más justas verdaderamente que, por así decirlo, por un evangélico. Porque el corazón verdaderamente, ¿cómo está verdaderamente la posición del corazón? Si creemos en el evangelio y no aceptamos verdaderamente nuestra verdadera naturaleza, en nuestro pecado, nuestra maldad, y no reconocemos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Sí. Nos engañamos a nosotros mismos. Está bien peligroso caer así. En una ocasión, miren, cómo juzga uno y condena uno a otros, la mera verdad, cuando no sabemos verdaderamente el corazón de las personas. En una ocasión, en un viaje que hice con un hermano, él fue a visitar después allá otros hermanos en donde fuimos, y comenzaron a hablar ahí, oye, si fulano, y cómo está sutano, y el pastor y cómo le va a aquel hermano, y a este hombre o aquel hombre, bueno. Y nombraron a una persona que supuestamente estaba pastoreando ya un ministerio, y esa persona dieron testimonio, el otro hermano dio testimonio de que no, hermano, está mal este hermano, dice, se volvió al mundo, se fue otra vez, anda en drogas, y bueno, se hizo un borrachín y dejó el ministerio y cayó. Y comenzaron a dar testimonio ambos, el hermano con el que la acompañé y el otro hermano ahí que fue a visitar a este hermano. Comenzaron a dar testimonio de así bien, con una convicción verdaderamente de juicio. Decían, no, hermano, ese hombre no es salvo, ya perdió su salvación. Ese hombre va a ir a la condenación, va a ir al infierno, va a ir al juicio, va a ir, bueno, le profetizaron su segunda muerte, ¿no? Y yo le dije al hermano, le dije, oye, le digo, cálmate, le digo, eso no es así. Le digo, ¿tú no sabes el final de la vida de ese hombre?
no sabes verdaderamente si el día de mañana se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios. Ese hombre puede verdaderamente ser guardado por la gracia, la misericordia de Dios, porque la mera verdad, la salvación no está basada en que nosotros somos buenos, porque ¿quién de nosotros es bueno? Le digo, tú no sabes, le digo, ¿entiendes verdaderamente la misericordia de Dios? ¿La entiendes? Digo, porque al hacer ese juicio, ambos estaban dando testimonio de que ellos sí son salvos porque ellos sí están haciendo lo correcto. ¿Sí? Le digo, tú no sabes si el hermano ese el día de mañana se arrepiente, si le pide perdón a Dios, si se vuelve de veras de corazón a Dios. ¿Sí? Y más que ya tiene la palabra del Señor, ya más que ya tuvo el testimonio de una fe en el Señor, en Dios, en la Biblia. La misma palabra puede traerlo de vuelta a los pies de Cristo. Le digo, tú no sabes por qué lo están condenando, ya lo están echando al infierno ustedes, diciendo que él no es salvo, que él nunca va a ser salvo, que se va a ir a la condenación eterna. Les digo, ¿tú sabes verdaderamente las cosas como Dios las sabe? ¿Tú sabes qué va a ser de él en los últimos días de su vida? ¿Tú sabes si esa persona nunca verdaderamente se va a arrepentir? Yo no puedes hacer juicio así, de esa manera. Sí. Por ejemplo, ¿cómo le tiramos a Judas Iscariote? ¿Sí? A Judas Iscariote lo condenamos. Pero ¿quién de nosotros sabe verdaderamente el destino de él? Dice la escritura que Judas se arrepintió y llevó para atrás las monedas y se las dio a los sacerdotes y no se las quisieron agarrar. Pero él se arrepintió y del dolor de la traición de que le hizo a Jesucristo, se suicidó. Pero dice la escritura que él se arrepintió. Que si es salvo o no es salvo, no está en mí verdaderamente decir eso. Y estos hermanos estaban juzgando a este hombre, lo estaban condenando, ya lo estaban echando a la muerte segunda. Ellos ya estaban 100% seguros de que su nombre ya no estaba escrito en el libro de la vida. Y es peligroso verdaderamente caer a juzgar de esa manera. ¿Sí? No sabemos qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Si cayó otra vez a esos caminos para que el Señor lo va a restaurar y después como Nabucodonosor, después de que vivió como una bestia en el campo, comía hierba, se mojaba con el rocío. Después el Señor lo restauró y después su vida glorificó a Dios. Un rey pagano, Nabucodonosor, que hizo una estatua y lo más seguro es que esa estatua era una estatua de él mismo, que la adoraran. Y después perdió su razonamiento, se fue allá al campo. Por 7 años dice la escritura que vivió como animal, comiendo hierba del campo y todo allá. Sus uñas le crecieron, su pelo, no. Parecía un hombre de las cavernas, como lo sacan, que hace millones y millones de años así vivía la gente. Eso no tiene nada que ver. Si estos hermanos hubieran visto a Nabucodonosor, no, ya Dios lo castigó, ya se va a ir al infierno. Y no cuando él recobró el sentido, verdaderamente alzó los ojos al cielo y reconoció que Dios verdaderamente era Dios, que no había otro como él, y levantó un edicto que se convirtió, Nabucodonosor se convirtió al Dios vivo de veras de todo corazón, al final de su vida. Y estos hermanos juzgaban a este hombre la mera verdad y después me agarraron a mí. Se enojaron conmigo cuando lo estaba interrogando de eso. Les digo, ¿ustedes conocen verdaderamente la misericordia de Dios?
¿Saben cómo Dios piensa? ¿Saben verdaderamente el último instante de su vida de esa persona? El malhechor en la cruz, había dos, uno no se arrepintió y el otro se arrepintió ya el hecho de su muerte. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No juzguemos, hermanos. No juzguemos, porque nosotros que nos consideramos bien, quizás no terminemos la carrera. Y aquellos que ni siquiera han empezado su carrera pueden ser justificados antes que nosotros. Si se arrepienten, si le piden perdón a Dios y si se vuelven a Dios de todo corazón y le piden perdón, aún en el hecho de la muerte, pueden ser salvos. Pueden ser salvos. Y en cambio, el que ya tiene años en el ministerio, años de evangélico, y aún guarda mentira en su corazón, guarda engaño, guarda odio, hay falsedad en su vida, en su cristianismo es hueco, puede ser que vaya a parar delante del trono blanco. Jesucristo mismo lo dice y son unas palabras a considerar, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y está hablando de aquellos que invocan su nombre, aquellos que han supuestamente creído en Él. Porque un ateo no le dice Señor, Señor a Jesucristo. Una persona que no cree en Jesucristo no le dice Señor, Señor. Le dicen los hermanos, los que profesan una fe en Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, guardemos con temblor y temor nuestra salvación. No sea que siendo verdaderamente buenos atletas, buenos corredores, no lleguemos a la meta. Tengamos cuidado. Creo que ahí vamos a pararnos. Sí, ya vamos a llegar ahí. Y viene la confirmación de eso que estoy diciendo, miren. Vamos a quitar a los judíos y vamos a poner al cristiano. He aquí, dice el 17, los judíos y la ley. Vamos a poner a los cristianos y el evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice, pero vamos a poner ahí a cristiano. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley o en el evangelio la forma de ciencia y de verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Dice, no te enseñas a ti mismo, perdón, era pregunta. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas del evangelio de la ley, con infracción del evangelio, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre todos los gentiles por causa de vosotros. Mucho a considerar, la mera verdad. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Analicemos verdaderamente nuestro corazón. ¿Le hemos verdaderamente creído a Dios o le hemos creído a un movimiento denominacional? ¿Estamos abrazando costumbres religiosas o verdaderamente estamos abrazando la cruz de Cristo con un corazón arrepentido, reconociendo verdaderamente la maldad de nuestras vidas? Porque yo, la mera verdad, yo reconozco que sin Cristo yo tendré mi lugar delante del trono blanco.
¿Quién alcanzará la salvación verdaderamente por bueno? ¿Quién? Si Jesucristo mismo, ni Él mismo se consideró bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Cristo mismo se despojó, siendo Él santo, siendo Él sin mancha, siendo Él verdaderamente en su humanidad, el hombre perfecto que agradó con su vida a Dios. Él mismo se consideró como una persona que no era buena. Y nosotros nada más porque creemos en el Evangelio, nos sentimos ya dentro de la Nueva Jerusalén cuando vivimos unas vidas verdaderamente en mentira, falsedad. Bueno, señorito. Sí. Tengamos cuidado, hermanos. El Evangelio, Jesucristo mismo lo dice, que el camino a la vida eterna es angosto y estrecho. Porque debemos verdaderamente de crucificar nuestro viejo hombre. Debemos verdaderamente de estar conscientes de nuestra naturaleza. Porque aún en Cristo esa naturaleza está en nosotros. Juzgamos al prójimo y nosotros hacemos lo mismo. Juzgamos que aquella persona es mentirosa, es ladrón, es adúltero. Y nosotros también somos adúlteros, somos religiosos, somos mentirosos. Sí. Analicemos nuestra vida, la mera verdad. Creo que la aplicación correcta, y te quiero hacer una invitación. ¿Verdaderamente has considerado verdaderamente tu vida tal y como la mira Dios? ¿Qué es verdaderamente tu vida tal y como la mira Dios? Quita la sangre de Cristo de la ecuación. Quítala. ¿Crees que eres merecedor de la vida eterna? ¿Crees que por tu vida tan excelente, tan santa, tan piadosa que vives, tienes el favor de Dios sobre tu vida? Que vas a alcanzar la salvación, que tienes la vida eterna por muy buena persona que somos. Si quitamos la sangre de Cristo, la mera verdad, ¿quién puede ponerse de pie delante de Dios y decirle, Señor, yo merezco ser salvo? ¿Quién? ¿Quién se presentará delante del trono blanco y decirle a Dios, Señor, estás equivocado, soy buena persona? Nunca hice lo malo, nunca pequé, nunca mentí, y ahí estás mintiendo otra vez allá delante del trono blanco. Todos nosotros, miren, tenemos un arma con la cual podemos vencer la carne. Y esa arma es la conciencia. Y la conciencia verdaderamente el Espíritu Santo la activa para traernos a la convicción de nuestra vida, de nuestro pecado. Ya es cuestión de nosotros si queremos aceptarlo y aceptar la maldad de nuestras vidas y arrepentirnos y recibir el perdón de pecados y la misericordia de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas por medio de la sangre de Cristo, no porque somos buenos, hermanos, sino porque Dios es bueno. Y si en algo nos podemos gloriar como evangélicos, como cristianos, como creyentes, es en el amor de Cristo que Él tuvo por nosotros, no en nosotros mismos, no en el amor que nosotros tenemos por Él. Y es bien peligroso como
los hermanos en la iglesia. Nos gloriamos del amor que nosotros tenemos por Cristo. Cuando verdaderamente tenemos amor por Él. Verdaderamente vivimos una vida que honre a Dios en todos los aspectos. Yo a la mera verdad no. A la mera verdad no. Y si en algo nos vamos a gloriar es en el amor de Cristo, en la misericordia de Dios, en su gracia. Por eso debemos de mantener una actitud humilde. Debemos de despojarnos de nosotros mismos. Cristo mismo lo dijo. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y cómo la perdemos? Reconociendo verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Declarándonos culpables. Manteniendo la posición en la que estamos, hermanos. Porque no nos podemos gloriar. No nos podemos gloriar de nuestro amor, nuestra pasión por el Señor sobre otras personas. Porque no somos salvos por nuestro amor para con Él. Somos salvos por el amor de Él para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Has entendido el Evangelio verdaderamente? Y no lo mires en un sentido religioso. ¿Has entendido verdaderamente el Evangelio? Sí. ¿Te puedes imaginar tantito que el homicida, el violador, puede ser salvo si tan solo se arrepiente y le pide perdón a Dios? Cristo lo amó de tal manera verdaderamente que Él dio su vida por él y por ti y por mí. Y nosotros que juzgamos a otro y hacemos lo mismo, miramos la paja que está en el ojo del hermano y no miramos la viga que está en nuestro ojo. Es bien interesante cómo cuando juzgamos la mentira de otra persona, miramos la mentira de esa persona. Y nos cegamos y no miramos la mentira nosotros, el corazón empedernido, una actitud arrogante, egoísta, altiva, que nos gloriamos porque nosotros amamos a Dios cuando verdaderamente le amamos. Verdaderamente la salvación de nuestra propia vida como individuos, como creyentes, se basa en nuestro amor a Dios o en el amor de Dios para con nosotros. Porque si lo miramos de la manera correcta, nos trae a ser humildes delante de Dios, a humillarnos delante de Él, a despojarnos de nosotros mismos, a no gloriarnos. Y si en algo nos vamos a gloriar es en el amor que Cristo tuvo por nosotros, que dio su vida por nosotros. Y ese amor está disponible por aquel que hace lo malo y lo juzgamos. El Evangelio es tan hermoso, hermanos, que por eso Cristo nos manda, nos exhorta a amar a nuestros enemigos. ¿Verdaderamente lo obedecemos? ¿Verdaderamente amamos a aquellos que hacen lo malo contra nosotros? Dice Jesucristo que, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que Él nos manda? Quiero hacerte una invitación y aquí ya cerramos. Y espero en Dios que Dios te haya hablado y te esté ministrando en tu conciencia. Yo no miro a nadie.
No me miro los comentarios aquí. ¿Has aceptado verdaderamente el Evangelio en tu vida? ¿Verdaderamente has aceptado toda tu maldad, todo tu pecado, como para pedirle perdón a Dios de veras de todo corazón, para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado? ¿Te has declarado culpable verdaderamente a los pies de la cruz de Cristo, anhelando, queriendo el perdón de tus pecados, queriendo estar escrito en el libro de la vida, queriendo verdaderamente ser partícipes de la vida eterna, de la salvación eterna, ser librado de la segunda muerte, de la condenación eterna? ¿Lo has hecho? ¿O nada más has abrazado un movimiento religioso, denominacional? Porque como les digo, una prueba legítima, una prueba verdadera de que la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo no es el movimiento chiflado de las lenguas que hoy en día se ve en las iglesias, que para muchos que quieren verdaderamente venir a Dios les es de tropiezo y no vienen a Dios por esas locuras y ese desorden. La verdad es que si has sido bautizado del Espíritu Santo, debes de tener una convicción verdadera de la maldad de tu vida. Estás convencido verdaderamente de quién eres ante los ojos de Dios sin Cristo, y lo reconoces y te humillas a los pies de la cruz de Cristo, pidiéndole perdón a Dios. Sí, porque una de las cosas que el Espíritu Santo iba a hacer en el hombre es convictar al mundo de pecado, convictar tu vida de pecado. ¿Para qué? Para traerte a un arrepentimiento verdadero, para que la sangre de Cristo verdaderamente tenga poder para limpiar tu vida de pecado. El Espíritu Santo en ningún momento Dios lo mandó para que te enaltecieras hablando lenguas, te sintieras súper espiritual, súper religioso porque hablas lenguas. Predicas un poquito, oras a Dios y avientas lenguas. El Espíritu Santo Dios lo mandó para que nos convicte de la maldad de nuestras vidas, para traernos verdaderamente en un arrepentimiento verdadero a los pies de la cruz de Cristo para ser salvos. Si no ha pasado eso en tu vida, no dejes para mañana. Cada quien sabe lo que hemos hecho delante de los ojos de Dios. ¿Quieres pedirle perdón a Dios por tu pecado? ¿Quieres verdaderamente aceptar el Evangelio y a Cristo como tu Señor y Salvador? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Mira tu vida verdaderamente tal y como Dios la ve sin Cristo. Y pidámosle perdón a Dios, reconozcámoslo. ¿Tenemos algo de que gloriarnos verdaderamente? Somos tan excelentes personas, tan buenas que Cristo vino a morir. No, yo sí voy a morir por Él porque sí vale la pena, verdaderamente valemos la pena. Que Él hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Somos algo tan precioso, tan puro, tan divino. Somos verdaderamente tan merecedores de que Cristo diera su vida por nosotros. Yo no. Yo no. Padre bendito, gracias, Señor. Tú que conoces, Señor, los corazones de cada quien, Padre. Y tu Espíritu Santo, Señor, que ministra en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor.
Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, Señor, del pecado en nuestras vidas, Señor, y lo reconozcamos y nos humillemos ante tus pies, Padre, para que sea verdaderamente el nombre tuyo y el de tu Hijo Jesucristo glorificado, y sea exaltado, Señor, y reciba toda la gloria y la honra que se merece, o que se merecen, por su misericordia tan grande, Señor, y ese amor tan grande que has tenido para con nosotros, de que siendo pecadores, Señor, siendo injustos, siendo mentirosos, siendo fornicarios, siendo adúlteros, a ti te agradó, Señor, de mandar a tu Hijo a que muriera en un madero para perdonarnos. En la abundancia de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia, Señor, es que somos salvos. Te pido, bendito Dios, que nos convictes de toda altivez y todo orgullo espiritual, Señor, que hay en tu iglesia, en aquellos que han creído en ti. Y te pido, bendito Dios, de aquellos que no han creído en ti, Padre, que tu Espíritu Santo los convicte de su pecado y te pidan perdón y sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Puedan recibir el perdón de sus pecados que está disponible, que Cristo nos ha dado por medio de su preciosa sangre, Señor. Te pido, bendito Dios, que a tu pueblo verdaderamente nos des un corazón humilde, Señor, un corazón verdaderamente que reconoce la verdad de quienes somos en Cristo, Padre, para mantenernos viviendo con un espíritu humilde, con frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo verdaderamente, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra maldad, para que Cristo verdaderamente viva en nosotros y ya no vivamos nosotros más, sino más que Cristo viva en nosotros, Padre, para la gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos. Perdona los pecados de aquellas personas, Señor, que reconozcan su pecado y te pidan perdón en este momento, Padre. Escucha los corazones, Señor, que claman a ti, buscan de ti y anhelan, Señor, el perdón de sus pecados, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los traiga y los haga discípulos de Cristo. Que los instruyas en toda verdad, Padre. Que les des hambre de tu palabra, que les abras el entendimiento y puedan ver tu gracia y tu misericordia tan hermosa, palpada en las Escrituras y el plan de salvación, y puedan ver a Cristo palpado en cada página de la Biblia, Señor. Dales hambre y sed de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, verdaderamente los guíe a vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor, para la gloria y honra a tu nombre, Padre. Quita toda altivez, todo orgullo espiritual, Padre. Vuelve, Señor, a tu pueblo. Vuelve a tu pueblo, Señor, a la única autoridad de tu palabra, Señor. Hemos seguido ya autoridad y doctrinas de hombres, Señor. Ya basta, Señor. Vuelve nuestros corazones, Señor, a la única autoridad a la cual nos tenemos que sujetar y someter, a la autoridad de lo que tu palabra declara, Señor. No a lo que declara esta denominación o aquella denominación, Padre. Ayúdanos. Vuelve el corazón de nosotros a ti, Señor, y nos volveremos. Aviva de vuelta, Señor, con poder a tu pueblo, que sea de luz en estos tiempos tan difíciles, para predicar el Evangelio, Señor. Quizás no con palabras, pero que lo empiecemos a predicar con una manera santa de vivir, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Para que si no creen por nuestras palabras, crean por el testimonio, Padre.
pero verdaderamente nuestro testimonio de nuestra vida ahoga las palabras que predicamos del Evangelio, Señor. Predicamos un Evangelio de reconciliación y seguimos viviendo nuestras vidas como separados de Dios, siguiendo en el pecado, en la mentira, en la falsedad, Padre. Yo necesito, Señor, verdaderamente que empieces conmigo, bendito Dios. Yo necesito, Padre, que empieces a transformar mi vida, Señor. Que me mantenga siempre, Señor, humilde, reconociendo verdaderamente qué es mi vida sin Cristo, para no exaltarme, Padre. Porque si quito la sangre de Cristo, bendito Dios, soy reo de condenación, soy digno de la segunda muerte, de la separación eterna, soy digno de juicio y de condenación. Gracias te damos por la sangre de Cristo. Ayúdanos a que el Evangelio verdaderamente resplandezca en nuestras vidas y tu voluntad sea en nuestras vidas prosperada. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en ese espíritu de paloma, de mansedumbre, de sujeción, de aceptación, de reconociendo verdaderamente quiénes somos en ti, Padre, para mantenernos humillados a los pies de la cruz de Cristo, para que sea Cristo exaltado en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, bendito Dios, una guianza especial en Jorge, Sofía, Elmer, Señor, en Mercedes, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guarde en ti, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por permitirme, Señor, ser parte y a ellos ser parte de mi vida, Señor, comunicarnos por este medio, Padre, bendícele su vida, guárdalos en ti, Señor. Que tu palabra, Señor, lleve fruto en sus vidas, Padre. Es tu palabra, Señor, la que quiero que crean, no que crean en mí. Si en algo quiero que crean en mí, que yo sin Cristo soy un vil pecador, digno de condenación, digno de juicio, digno de la muerte segunda, pero por la sangre de Cristo, Señor, por la sangre preciosa de Cristo, Señor, nos has dado una salvación preciosa. Y es lo único bueno que hay en mi vida, es tu gracia y tu misericordia, Padre. Por lo cual, Señor, quiero que crean en Cristo, que crean en el Evangelio, que la verdad del Evangelio resplandezca en sus vidas y los selles con tu Espíritu Santo. No para que hablen en lenguas y espanten a aquellas personas que quieren conocerte y no vienen a la iglesia por causa de ese movimiento, Señor. Sino que quiero, Señor bendito, que nos selles con tu Espíritu Santo, nos mantengas en una actitud humilde, para que en todo sea Cristo glorificado en nuestras vidas. Guárdalo, Señor, sé con ellos, con cada hermano que se conecta, Señor. Cada persona, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Guárdanos en ti, Señor. Que verdaderamente el poder del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos mantenga, Señor, humildes, humillados a los pies de la cruz de Cristo, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, Padre. Y verdaderamente la gente pueda mirar a Cristo o en la luz del Evangelio en nuestras vidas, Señor, para salvación. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, se cuidan. Sí, que Dios me sane, porque ahorita estoy ya muy tapado de mi nariz. Un tecito de limón. Ay. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones. Saludos. Gracias, Sofía, Jorge, a Mercedes, Elmer, a Gonzalo. Teníamos nuestra hermana
ah, ¿cómo era? Bueno, Guadalupe, creo. María. Y bueno, otros, a todos los hermanos que se conectan y me siguen, perdonen, no me sé los nombres de todos. Me acuerdo de la hermana Luz también, que me bendice mucho con sus palabras y verdaderamente en varias ocasiones ha sido de luz para mi vida. Y gracias, gracias Jorge, Sofía, Elmer, Gonzalo. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo. Amén. Nos vemos porque sí, ya me pasé de la hora. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Nos vemos. Bendiciones.